Bienvenidos una vez más a nuestro canal donde diseccionamos las noticias del corazón de nuestras estrellas favoritas, analizamos los dramas que nos hacen suspirar y, por supuesto, desentrañamos todos los rumores jugosos que circulan por las redes. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una pareja que nos ha tenido en vilo durante años, una pareja que ha hecho que nuestros corazones latan más rápido, una pareja que para muchos era la personificación del amor verdadero, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, lo sé, el título es fuerte. Demet Özdemir boda con Can Yaman, su confesión te impactará. Y créanme, no lo hemos puesto a la ligera. Durante mucho tiempo hemos estado esperando el día en que estos dos talentosos actores, que irradiaban química en la pantalla, dieran el paso al altar. La serie Erkenci fue un auténtico boom, un fenómeno global que catapultó a Demet y a Can al estrellato internacional. Su conexión era palpable, sus miradas, sus gestos, todo gritaba amor. Los fans, nosotros incluidos, nos enamoramos de la pareja y soñábamos con un final feliz, un sí, quiero que sellara su romance para siempre. La magnitud de su éxito fue tal, que trascendió las fronteras de Turquía, conquistando corazones en Latinoamérica, Europa y hasta en rincones insospechados del mundo. Las redes sociales ardían con cada episodio, con cada imagen detrás de cámaras, con cada interacción pública entre Demet y Can. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es mucho más compleja y menos romántica que la ficción. Después de Erkenci, la relación entre Demet y Can, que al principio parecía idílica, comenzó a enfriarse. Los rumores de distanciamiento empezaron a circular, alimentados por la falta de apariciones públicas juntos y por comentarios ambiguos en entrevistas. Muchos se negaban a creerlo, aferrándose a la esperanza de que todo fuera una estrategia mediática o un simple bache en el camino. Se tejieron mil teorías, desde agendas incompatibles hasta supuestas disputas personales. Algunos incluso apuntaban a la presión de sus respectivos equipos de management, que, según decían, priorizaban sus carreras individuales por encima de la imagen de la pareja. Pero, lamentablemente, con el tiempo se hizo evidente que el romance, tal y como lo conocíamos, había llegado a su fin. La magia de Erkenci parecía desvanecerse, dejando tras de sí un vacío en el corazón de sus seguidores. Demet Özdemir, como todos sabemos, continuó su carrera con gran éxito, protagonizando nuevas series y películas que la consolidaron como una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Demostró una versatilidad actoral impresionante, pasando de comedias románticas a dramas intensos con una facilidad asombrosa. Se convirtió en un referente de estilo y elegancia, admirada por su belleza y su carisma. Y por supuesto, encontró el amor nuevamente. Se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda de ensueño que fue cubierta por todos los medios. Fue un evento espectacular, lleno de alegría y amor, donde Demet brilló con luz propia. Las imágenes de la boda inundaron las redes sociales, mostrando a una Demet radiante y enamorada. Parecía que por fin había encontrado su final feliz fuera de la pantalla. Sin embargo, este matrimonio, para sorpresa de muchos, no duró. La noticia de su divorcio sacudió a la prensa rosa y generó todo tipo de especulaciones. Se habló de diferencias irreconciliables, de infidelidades, de presiones familiares, en fin, un verdadero culebrón de la vida real. Can Yaman, por su parte, también siguió adelante con su carrera, expandiendo sus horizontes y probando suerte en el mercado italiano. Se convirtió en una figura muy popular en Italia, protagonizando series y participando en diversos proyectos. Su dominio del italiano y su atractivo físico lo convirtieron en un verdadero ídolo de masas en el país de la bota. Al igual que Demet, también encontró el amor, aunque su relación con la periodista deportiva Diletta Leotta fue breve y bastante mediática. Fue un romance fugaz, pero intenso, que captó la atención de los medios italianos y turcos. Las fotos de la pareja en yates de lujo y cenas románticas circulaban por todas partes, creando una imagen de glamour y sofisticación. Sin embargo, la relación terminó abruptamente, dejando a muchos preguntándose qué había salido mal. Algunos apuntaban a la diferencia de estilos de vida, otros a la presión mediática, y otros simplemente a la falta de compatibilidad. Pero volviendo al tema central de nuestro vídeo, ¿qué pasa con esa confesión que te impactará? ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, aquí viene lo jugoso. En una reciente entrevista, Demet Özdemir, por primera vez de manera tan abierta y honesta, habló sobre su relación con Can Yaman durante y después de Erkenci. Y lo que dijo, bueno, mejor que se sienten.
La entrevista, concedida a una prestigiosa revista turca, se convirtió en un auténtico fenómeno viral, generando miles de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los fans de Erkenci estaban ansiosos por saber la verdad detrás de la relación entre Demet y Can, y la actriz no se guardó nada. Demet reconoció que la química con Can en la pantalla era innegable, algo que no se puede fingir. Admitió que durante el rodaje de la serie, la línea entre la ficción y la realidad se difuminó en muchos momentos. Había una conexión muy fuerte entre nosotros, dijo. Nos entendíamos con la mirada, nos complementábamos a la perfección. Era como si fuéramos almas gemelas en ese momento. Describió la experiencia de trabajar con Can como algo mágico e irrepetible, destacando su profesionalismo y su sentido del humor. Recordó anécdotas divertidas del rodaje, momentos de complicidad y risas compartidas. Para Demet, Can era mucho más que un compañero de trabajo, era un amigo, un confidente, alguien en quien podía confiar. Pero aquí viene la parte que realmente nos dejó boquiabiertos. Demet confesó que a pesar de la fuerte atracción y la conexión evidente, nunca hubo una relación romántica formal entre ella y Can fuera de la pantalla. Sí, lo sé que muchos fans pensaban que éramos pareja, dijo Demet. Pero la verdad es que nuestra relación siempre fue puramente profesional y de amistad. Nunca fuimos novios. Estas palabras cayeron como un balde de agua fría para muchos seguidores de la pareja, que se habían aferrado durante años a la esperanza de un romance real. La noticia generó una ola de decepción e incredulidad en las redes sociales, con miles de comentarios expresando sorpresa y desilusión. ¿Cómo? ¿Después de todo este tiempo? ¿Después de todas las especulaciones y los sueños rotos? Demet aclaró que la presión mediática y las expectativas del público jugaron un papel importante en la percepción de su relación. La gente quería que fuéramos pareja y nosotros, de alguna manera, alimentamos esa fantasía, explicó. Nos dimos cuenta de que eso beneficiaba a la serie y a nuestras carreras, así que no hicimos mucho por desmentirlo. Admitió que, en cierto modo, ella y Can se vieron obligados a interpretar un papel fuera de la pantalla, alimentando la ilusión de sus fans para mantener viva la llama de Erkenci. Sin embargo, Demet también admitió que la falta de una relación romántica formal no significaba que no hubiera sentimientos. Había cariño, respeto y una admiración mutua muy grande, dijo. Pero simplemente no era el momento ni la situación adecuada para que surgiera algo más. Reconoció que la intensa carga de trabajo, los viajes constantes y la presión de la fama dificultaban la posibilidad de construir una relación sólida y duradera. Y aquí viene la parte más impactante de su confesión. Demet reveló que después de Erkenci, ella y Can intentaron explorar la posibilidad de una relación más allá de la amistad. Lo intentamos, dijo Demet. Salimos un par de veces, cenamos juntos, hablamos mucho. Pero nos dimos cuenta de que éramos personas muy diferentes, con prioridades y objetivos distintos. No estábamos en la misma sintonía. Confesó que a pesar de la química innegable, sus personalidades y ambiciones eran demasiado diferentes para que una relación funcionara a largo plazo. Demet explicó que la intensa presión mediática y el escrutinio público también dificultaron las cosas. Era muy difícil mantener una relación normal con tanta gente opinando y juzgando cada uno de nuestros movimientos, dijo. Al final decidimos que era mejor seguir siendo amigos y respetar nuestros caminos individuales. Reconoció que la constante atención de los medios y los paparazzi les impedía tener una vida privada normal, lo que generaba estrés y tensión en su incipiente relación. Esta confesión, sin duda, ha generado un gran revuelo entre los fans de Erkenci y de la pareja de Demet Can. Muchos se sienten decepcionados al saber que su romance soñado nunca fue real, mientras que otros aplauden la honestidad y la valentía de Demet al revelar la verdad después de tanto tiempo. Se han creado debates apasionados en las redes sociales, con opiniones encontradas sobre la veracidad de la confesión de Demet y sobre el papel que jugaron los medios y los fans en la creación de esta fantasía romántica. La confesión de Demet también arroja luz sobre la complejidad de las relaciones en el mundo del espectáculo. La presión mediática, las expectativas del público y la necesidad de mantener una imagen pública pueden influir enormemente en la vida personal de los actores y actrices. A veces lo que vemos en la pantalla es simplemente una ilusión, una fantasía creada para entretener y generar expectación. La vida de las celebridades está constantemente bajo el microscopio, lo que les dificulta tener relaciones normales y genuinas. Es importante recordar que detrás de cada estrella hay una persona real,
con sus propios sentimientos, deseos y decisiones. Y aunque nos encanta fantasear con romances de cuento de hadas, debemos respetar las elecciones de cada individuo y entender que la realidad no siempre se ajusta a nuestros sueños. En definitiva, Demet y Can son personas con sus propias vidas y sus propias decisiones, y merecen ser respetados en sus elecciones. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre su relación con Can Yaman ha sido un auténtico bombazo. Nos ha revelado que a pesar de la química innegable y la conexión evidente, nunca hubo una relación romántica formal entre ellos. Intentaron explorar la posibilidad de algo más después de Erkencikus, pero se dieron cuenta de que no estaban destinados a estar juntos. Es una historia que nos enseña que la realidad a menudo supera la ficción, y que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser especialmente complicadas debido a la presión mediática y las expectativas del público. Esta historia nos enseña que la realidad a veces es mucho más compleja que la ficción y que las relaciones en el mundo del espectáculo pueden ser especialmente difíciles de mantener debido a la presión mediática y las expectativas del público. Y que al final del día, lo más importante es ser honesto con uno mismo y con los demás, y respetar las decisiones de cada persona. Y ahora, amigos, llegamos al final de nuestro vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante e impactante como a nosotros. La confesión de Demet nos ha dejado mucho que pensar y reflexionar sobre la naturaleza de las relaciones y la importancia de respetar las decisiones de cada individuo. Una historia que sin duda seguirá dando que hablar en los próximos días. Queremos agradecerles de corazón por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y salseo turco. Sus comentarios, sus likes y sus suscripciones son el motor que nos impulsa a seguir creando contenido que les entretenga y les informe. Ustedes son la razón por la que hacemos lo que hacemos, y estamos muy agradecidos por su apoyo constante. ¿Qué les pareció la confesión de Demet? ¿Se sorprendieron al saber que nunca hubo una relación romántica formal con Can Yaman? ¿Creen que la presión mediática influyó en su decisión? Déjenos sus opiniones en la sección de comentarios. Nos encanta leer sus ideas y debatir sobre los temas que más les interesan. Queremos saber qué piensan ustedes sobre esta historia y cómo les ha afectado. Y por último, pero no menos importante, queremos invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del salseo turco y por supuesto, que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Tenemos muchas más noticias, análisis y rumores jugosos esperando por ustedes. No se lo pierdan. Hasta la próxima, y que sigan disfrutando de las telenovelas que nos roban el corazón. Nos vemos pronto.